de sistema visual, vestibular, integración. Bueno, es mucho, ¿sí? Y ya les digo que estamos hablando de quizá el 1% de las cosas que suceden y de lo que sabemos sobre nuestro cerebro. Sigue siendo ilimitado y maravilloso. Quiero volver al inicio y conectarme con la línea que quiero que desarrollen y que quiero que examinen y piensen si es por ahí donde pasa lo mejor sobre la construcción de un atleta o el desarrollo o la mejora de un atleta y también en cualquier fase de nuestra vida. Hablamos de conciencia, hablamos de estados de alerta, de atención, de foco, enfoque, foco atencional, hiperfoco y concentración. Bien, esta línea, esta ruta, ¿a dónde nos va a llevar? En realidad nos va a llevar a abrir las puertas de la neuroplasticidad, de la plasticidad neuronal. Eso es a donde vamos. ¿Por qué? Porque es donde tenemos que apuntar. Es en la corrección y la mejora de nuestros circuitos neuronales. Ahí donde se forma todo. Donde todo tiene inicio, donde los movimientos nacen, donde somos rápidos en esos circuitos. En activar esos circuitos, en dispararlos, en conectarlos con otros circuitos de nuestro cerebro. Es ahí donde tenemos que llegar. Y se llega gracias a esta línea para formar la plasticidad que tiene que ver con una gran gestión de la conciencia, la atención y los hechos voluntarios que podamos hacer. Se recuerdan que hablamos de casi el 95-99% de lo que hacemos durante el día y de lo que hacemos a nivel deportivo pasa de forma inconsciente. Volver consciente, voluntario, controlado, tanto sea la respiración como los movimientos extraoculares o la visión y los movimientos que absolutamente son de reacción y son involuntarios, volverlos voluntarios, eso va a hacer que nosotros mejoremos. Hay algo muy interesante que se llama error. Y el error muchas veces lo descartamos, muchas veces no lo queremos ni siquiera nombrar, pero además de tener esta famosa frase que dice que el error es parte del proceso de aprendizaje del deportista, y es verdad, es una frase que se usa comúnmente, yo creo que el error es el camino. ¿Por qué? Porque hay varios papers, no solo uno, que indican que cuando efectuamos algún error y nos damos cuenta conscientemente que hicimos un error con cosas que sabemos hacer o con algo que estamos aprendiendo, pero sobre todo con nuevos aprendizajes, el error es un sistema que nos va a indicar que tenemos que poner más atención en lo que hacemos. Entonces, es fundamental que haya un error para mejorar esa destreza, esa técnica, ese aprendizaje, esa memoria. Todo eso es fundamental y pasa por el error, porque el error le va a dar un input, un estímulo muy importante al sistema nervioso central, diciéndole que algo tiene que cambiar. Hay investigaciones, y la dejo en la presentación, que habla de la cantidad de errores en un cierto cantidad de tiempo, una unidad de tiempo que se pueden hacer para mejorar el aprendizaje de la técnica y del movimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a mover mis manos o hacer un golpe nuevo con la raqueta de tenis, o mismo, por ejemplo, se me ocurre siempre aquellos que hacen levantamiento olímpico, que tienen que ser muy, muy técnicos con pesos muy grandes. Primero tienen que aprender perfectamente el movimiento, porque si no después no pueden cargar los pesos. La técnica es fundamental. Y lo tratábamos con algunas personas que sigo, algunos atletas de levantamiento olímpico que sigo, y mejoraron siempre y cuando había alguien que les indicaba perfectamente en un cierto tiempo. Por ejemplo, en un minuto, unas repeticiones de 10 o 15 levantadas, le marcaban el error en ese momento y en ese arco de tiempo. No es que en el arco del día voy a efectuar errores, uno cada media hora, y me voy a dar cuenta de lo que pasa. No, tengo que hacer quizá en un arco de 1 minuto o 2 minutos, muchas repeticiones con varios errores, entendiéndolos
voluntariamente o teniendo un entrenador o alguien que me indica el momento del error. Así yo puedo mandar información a mi cerebro, a mi sistema nervioso central, para remediar o para recolocar ese error y remediarlo y tratar de mejorarlo. Ese es el momento donde mi atención se dispara y ahí es donde empieza el proceso de aprendizaje. El paper del que estoy hablando y que se los dejo en la presentación es Post-Error Recruitment of Frontal Sensory Cortical Projections Promotes Attention in Mice. ¿Qué quiere decir? El reclutamiento post-error de las proyecciones corticales sensoriales frontales favorece la atención en ratones. Entonces ustedes saben que aunque esté hablando de ratones, todo pasa primero por análisis de laboratorio en ratones y luego se proyecta a la mente humana y al sistema nervioso humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, hicieron una serie de evaluaciones y se dieron cuenta que a la cantidad de repeticiones por una unidad de tiempo y ellos entendiendo el error que hacían, mejoraban consistentemente las habilidades, tanto sea cognitivas como de destrezas, en un menor tiempo posible porque daban espacio a la abertura de esta ventana que nos lleva a la plasticidad. Y recuerden también muy conscientemente que toda la plasticidad sucede no en el momento que yo estoy aprendiendo, en este momento en el que estoy ejecutando, sino va a ser esta noche cuando vaya a descansar y cuando entre en la fase de sueño que ya hemos visto y elencado.